Estamos ahora enlazados con el doctor Pedro Angulo, él es el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, ha ejercido también la magistratura como fiscal superior titular en el Ministerio Público y le damos la bienvenida. Doctor Angulo, bienvenido, gracias por este enlace con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a raíz de la situación política en la que nos encontramos, luego que el Congreso le negara la confianza al gabinete que presidía Pedro Cateriano, entre otras cosas, hemos escuchado una serie de justificaciones por parte del presidente de Vizcarra y del propio Cateriano. Leíamos en sus redes sociales una reflexión suya que titulaba que no nos vendan gato por liebre. ¿Puede explicarnos, por favor? Bueno, la realidad es que no nos ha parecido convincente lo que se ha dicho en el sentido de que ha habido una reacción en el Congreso por parte de las personas en el Congreso que están vinculados a universidades. Cuando se ha hecho el análisis real, para nosotros no se trata, como dijo el presidente, de poner en peligro la reforma universitaria. En todo caso, cuando algunos periodistas han hecho el mismo análisis, lo único que han podido decir es que tienen 11 votos de Podemos Perú, que nosotros sabemos que pertenecen al señor Luna y que está vinculado a Telesub, pero malamente pueden sumar los votos del señor Acuña, porque la gente del señor Acuña solían votar más bien en favor del Ejecutivo, y además la universidad, la César Vallejo, que le pertenece al presidente de ese partido, la realidad es que hace tiempo ya ha conseguido su legitimación ante la SUNEDU. Hoy en día podríamos decir que es una buena universidad porque tiene reconocimientos internacionales. Malamente se podría decir que ellos han votado también en contra de la reforma universitaria. Igualmente, por ejemplo, si analizamos el voto de Acción Popular, ha estado dividido, lo cual quiere decir que los dejaron en libertad para votar según su conciencia. Por otro lado, ¿no?, el grupo importante de izquierda y el FREPAP, que ellos tienen mucha representación andina, es evidente que no tomaron a bien las palabras del señor Cateriano al decir que la minería iba de todas maneras y que no iba a frenarlos los delincuentes que se oponen a ella. Cuando nosotros sabemos que lamentablemente ha habido una minería muy abusiva en relación al medio ambiente. Tenemos que recordar a la Sauder, el tema de Yanacocha en Cajamarca, y entonces decir, cuando hay un problema en Espinar, que los que se oponen son delincuentes, fue un desafío a los representantes de zonas andinas, que evidentemente tienen conciencia de que no se trata de eso. Probablemente es un tema o de mala comunicación del gobierno o que quieren disimular a una minería que todavía no cumple los estándares adecuados. Entonces, si nosotros hacemos un análisis voto a voto, grupo a grupo, vamos a ver que no se ha tratado efectivamente de un atentado contra la reforma universitaria, sino que han habido otros temas, el mismo discurso del señor Cateriano que no ha sido convincente en los temas de COVID, en el tema de reactivación económica. Antes de que entremos a ese otro aspecto del discurso de Cateriano, sería entonces un chivo expiatorio, una justificación. Pero no quisiera pasar a lo otro sin compartir también esta observación que usted hace, porque además de abogado, sabemos que es historiador y comunicador, algo que pocos de pronto conocen, ¿no? Y ha hecho una observación muy especial porque muchos medios y muchos periodistas propiamente se han convertido simplemente en el eco de lo que el gobierno ha dicho en su lectura respecto al voto de confianza negado por parte del Congreso. Así es. Así es, y por ejemplo, han habido algunos periodistas que ellos han dicho que es insensato el hecho de desaprobar a un Consejo de Ministros cuando busca su investidura, pero seguidamente ellos proponen que todos los ministros deberían de continuar, lo que se dice como un chocolateo de ministros, y que inclusive el señor Cateriano debería de seguir en otro ministerio para así devolver el golpe. A mí me parece absurdo que haya personas que se quieran
presentar como pensantes, como capaces de hacer análisis, que después enseguida propongan eso, que se devuelva con un golpe. O sea, ellos por un lado ven una crisis, pero por otro lado, con la respuesta que proponen, no ven una crisis. Es lamentable que se den análisis de ese tipo. Lo único que podemos decir es que estos señores no tienen capacidad de análisis, sino simplemente ellos han tomado un partido y no les interesa ni la racionalidad, ni la necesidad del país, ni nada. De acuerdo, y eso está muy lejos, sin duda, de la labor de periodística y de comunicación. Bueno, vamos a hablar al grueso de lo que considera ha sido las razones por las cuales se le ha dicho no al gabinete cateriano. Bueno, uno de los temas ha sido, aparte de la forma, por muchos han criticado que el primer ministro ha ido con el pie en alto, ¿no? Desafiante, soberbio, pero el tema, por ejemplo, económico, el tema económico es fundamental. Nosotros sabemos que el Perú necesita levantarse como muchos países, no es un tema solamente peruano, y no está mal que se recurra a la minería. Nosotros sabemos que el Perú es un país minero, pero evidentemente no puede ser pues una minería irresponsable, que no solamente está del lado de alguna minería informal grande, porque hay una minería informal pequeña que no es mayormente lesiva, pero sí hay una que puede ser agresiva, y peor si hablamos de la minería formal, pero que no quieren cumplir estándares porque les sale demasiado caro. La realidad es que el ministro hizo muy mal al decir que eran delincuentes quienes se oponían a la minería, porque no lo son. Son personas preocupadas por el medio ambiente y por su propia supervivencia en temas del agua, que es lo que se ha discutido en Tía María y en otras zonas. Entonces, ese tema, si solo se basaba en masacres a los campesinos, evidentemente no tenía fundamentación, y eso fue lo que le reprocharon, que en el tema del despegue económico no había suficiente fundamentación. Igualmente, en el tema del COVID se han visto medidas, no todas han sido malas, pero evidentemente se tenía que incidir en algo nuevo, en formas mejores, como sucede en otros países. Lamentablemente allí no se incidió, y sobre todo en zonas por fuera de Lima. Lima no es el Perú, y en las regiones las cosas son diferentes, y un reproche de los congresistas del interior ha sido precisamente eso, ¿no? Que no se ha dado una respuesta, sobre todo en momentos difíciles para lugares como Arequipa, como San Martín, que en estos momentos están en dificultades, como Ayacucho, como Huánuco. De acuerdo. La verdad es que eso dejó mucho que desear. ¿Qué debemos esperar del próximo gabinete? Se está especulando los nombres de quien podría presidir el Consejo de Ministros, se habla de Walter Martos, ¿no sería más de lo mismo? ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Qué es lo más inteligente y lo mejor para el país que tendría que hacer el presidente Vizcarra desde su perspectiva? Yo creo que muchos ministros, el error que se ha criticado es que a veces no conocían las carteras, las áreas en las que debían de trabajar, no tenían antecedentes, no tenían reconocimiento, no tenían peso político, no tenían capacidad de comunicación. Yo creo que por ahí es el tema que debe de ir, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, que Premier se dice el señor Martos, efectivamente, se habla también de la señora Massetti, se habla del señor Alan Wagner. La cuestión es que sean personas que realmente brinden seguridad, tranquilidad, que tengan capacidad de comunicación, porque eso es lo que va a esperar la ciudadanía, y además que puedan exponer realmente cuando les corresponda presentarse ante el Congreso lo que sea conveniente para el país y no más de lo mismo. El tema no es demorarse, el señor Cateriano estuvo más de 3 horas. El tema no es cuantitativo, el tema es cualitativo. Hay que tender puentes, hay que dialogar, no podemos estar en pleitos entre instituciones fundamentales como el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación, tiene que haber capacidad de ceder. No estamos diciendo arreglos bajo la mesa, ni mucho menos, pero sí capacidad de diálogo y conceder aquello que sea razonable. Entonces hablaremos de que se recompone el Consejo de Ministros con personas que tengan calidades, ¿no? Es lo que se busca. Finalmente depende del presidente, pero la idea es que no vayan personas que significan flancos débiles o que van a ser atacados, que tienen
problemas con la ley, etcétera. Ahora, no estamos para pruebas, ¿no? Necesitamos ir a seguro, de pronto. Entonces, la experiencia ligada con la capacidad de consensuar y no de dividir. Definitivamente, ¿no? En estos momentos en que se va a dar, después de que se contabilizaron 19 días, el gabinete del señor Cateriano, no estamos para experimentos. El Perú necesita autoridades. Ahora, hay algunos que estaban diciendo como que en estos momentos hay un vacío. Bueno, eso lo podrían decir quienes no han trabajado en la administración pública. Nosotros sabemos, y me ha tocado en lo personal, que cuando uno ocupa un cargo, hasta el último día, cuando está saliendo del despacho, uno está firmando. Uno no puede dejar un vacío de poder. Eso significaría que hay personas que no conocen de administración pública, que les han dado un cargo y que apenas le dijeron ya no están, se fueron a su casa. Eso no puede ser. Cuando salen a decir se ha detenido el país en medio de la pandemia, es hacer un mal periodismo, pues, ¿no? Los que lo hacen desde los medios de comunicación. Es generar alarma para las personas que desconocen de lo que es administración pública. En la administración pública no puede haber vacío del poder, y uno, en el momento en que se está retirando, todavía le cabe una responsabilidad si está firmando cosas equivocadas o dadivosas, entre comillas, ¿no? El vacío de poder ese que se menciona no existe. De acuerdo, muchas gracias. Estaremos atentos entonces cómo se desarrolla finalmente las decisiones que tomen el presidente, y seguro volvemos a conversar más adelante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Conversábamos con Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y también ex fiscal superior del Ministerio Público.